Buenas tardes, Dios nos bendiga, mis hermanos. Es un gusto el poder hoy, martes, poder compartir nuestra enseñanza, que es fundamental en estos tiempos. ¿Por qué es fundamental? Hoy más que en otros tiempos, nosotros tenemos que estar ávidos de lo que el Señor quiere. Dice la Escritura que no debemos de andar desaprovechando el tiempo. Y vamos a aprovecharlo el día de hoy, vamos a meditar en su palabra. Y la palabra que hoy queremos traer a nuestra vida durante estas semanas de enseñanza es las palabras que Jesús les dio a sus discípulos en el aposento alto. En el momento más difícil para el Señor y también en el momento más difícil para sus discípulos, Jesucristo da unas palabras que son palabras de aliento, palabras de vida, pero sobre todo palabras de esperanza. Y bueno, para poderlo compartir el día de hoy, recuerda que este es un estudio, así que toma tu Biblia. Hoy vamos a escudriñar demasiado la Escritura y antes de entrar a la Escritura vamos a pedirle al autor de este libro que nos permita a través de su Espíritu poder meditar en él. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendito y exaltado sea, Señor, sobre todas las cosas. Permítenos, Padre, en este día el poder compartir tu palabra. Permite, Señor, el traer sabiduría a cada uno de nosotros. Y, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos a todos nosotros en esta hora, Padre. Que tu Espíritu hable en medio de estas circunstancias, pero también, Señor, que tú mismo estés trabajando en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias porque en medio de las tinieblas tu palabra resplandece como una lámpara a nuestros pies y como una lumbrera en nuestro camino. Ahora, Padre, permite que entremos a ella y que tú, Señor, que tú nada más estés haciendo todo lo que has preparado. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi hermano. Antes de iniciar, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú qué le dirías a las personas que más amas, sabiendo que te quedan pocas horas de vida y tú mismo sabes los sufrimientos que te vas a enfrentar, pero no nada más tú sabes los sufrimientos que te vas a enfrentar, sino tú también sabes los sufrimientos que se van a enfrentar ellos? Ellos ahora van a enfrentarse a un momento muy difícil en su vida, a un momento lleno de dolores, a un momento lleno de persecuciones. Su fe de muchos de ellos van a ser probada. Ellos te van a necesitar muchísimo, pero tú no vas a estar con ellos por un poco de tiempo. ¿Tú qué le dirías? ¿Tú qué le dirías hoy a un corazón que está sufriendo? ¿Tú qué le dirías hoy a un corazón que está preocupado? Pues bueno, en determinado momento Jesús toma a sus discípulos conociendo lo que había en su corazón y los toma para hablar con ellos íntimamente. Jesús, como vamos a recordar en esta semana, él estaba desde la eternidad pasada, él ya se había preparado para este momento, para el momento de su crucifixión. Pero sus discípulos no estaban completamente preparados en sus vidas para diferentes circunstancias que tenían que enfrentar, así como tal vez nosotros no vamos a estar preparados para diferentes circunstancias. Entonces Jesús toma a sus discípulos y los lleva a un lugar que se conoce como el aposento alto. El aposento alto fue un lugar, un segundo piso en una casa, donde él comienza a dar palabras de ánimo a sus discípulos. Para el apóstol Juan, este sermón o este mensaje fue muy importante porque el apóstol Juan lo registró en 5 capítulos. Lo registró en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Es el único que hace eso. De hecho, para que tú te des cuenta la importancia que tiene esta enseñanza para Juan, en el capítulo número 1, como lo hemos escuchado aquí en nuestra congregación, nos habla de la cristología. ¿Quién es Cristo? Si tú deseas saber quién es Cristo, te recomiendo que leas el capítulo 1 de Juan. Y Juan resume 3 años del ministerio de Jesús, del capítulo 2 al capítulo número 12. Usa 11 capítulos para hablarnos del ministerio de Jesús. Pero date una idea de qué tan importante era este mensaje del aposento alto para Juan, que una noche, Juan le dedica 5 capítulos de su libro. Siempre hemos dicho que el evangelio de Juan es un evangelio diferente. Pero mira cómo Juan
nos dice que Jesús inicia en el aposento alto. En Juan capítulo número 13, versículo número 1, ve ahí, Juan capítulo número 13, versículo número 1, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabe los acontecimientos que va a pasar sobre su vida y sabe los acontecimientos sobre sus discípulos y los reúne a todos ellos en este lugar, y dice Juan que, dice aquí, como los había amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. El mensaje que ahora los 11 van a escuchar es un mensaje no nada más motivacional para su vida, sino es un mensaje lleno de amor y lleno de esperanza para ellos. Y yo estoy seguro que durante estos tiempos, muchos de nosotros como pastores, como maestros de la palabra, hemos tratado de dar palabras de ánimo en tiempos difíciles. Y meditando, ¿qué tipo de palabra podíamos nosotros examinar en estos tiempos difíciles? ¿Por qué no examinar las mejores palabras de aliento que Jesús dio a sus discípulos en el peor momento para ellos y en el momento más difícil para Él? ¿Qué mejor mensaje que escuchar el mensaje de Jesús para sus discípulos? Yo creo que hoy Jesús, en tiempos difíciles, a sus discípulos también desea ministrarlos. Y hoy vamos a entrar a este pasaje, al mensaje del aposento alto, y lo vamos a hacer en diferentes semanas. Hoy no nos da tiempo de abarcar todo, pero iremos semana tras semana avanzando en lo que el Señor quería hablar a sus discípulos. Hoy vamos a meditar solamente en Juan, capítulo 14, verso del 1 al 6. No sé cuánto tiempo nos vaya a tomar, pero nos tomará el necesario para desatar la verdad de Dios como lo hacemos versículo a versículo. Nosotros entendemos que la palabra de Dios se nos fue entregada y fue revelada progresivamente, verso a verso, verso a verso. Y de esa misma manera nosotros la estudiamos verso a verso, progresivamente, sistemáticamente. ¿Para qué? Para que Dios hable así, hable a nuestras vidas de una manera continua, de una manera continua. Y mira lo que les dice Jesús ahí en el aposento alto. En el capítulo 14, versículo del 1 al 6, dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El día de hoy vamos a meditar en no se turbe vuestro corazón. Y yo creo que este mensaje tiene tanta validez para el día de hoy, para nosotros, hermanos. Mira, la omnisciencia de Dios no solamente le permite a Dios conocerlo todo, sino le permite a Dios aplicar su sabiduría y su ciencia sobre lo que Él conoce. Mira cómo es esto. ¿Dios conoce mi corazón? Por supuesto que Él conoce mi corazón. Pero no nada más Él conoce mi corazón, Él sabe lo que mi corazón necesita. ¿Él conoce mis circunstancias? Claro que Él conoce mis circunstancias, pero Él sabe qué hacer en mi vida con su sabiduría y con su ciencia en medio de mis circunstancias. Y esta omnisciencia que tiene Jesús, Él sabe lo que hay en el corazón de sus discípulos, pero no nada más Él sabe lo que hay en el corazón de sus discípulos, Él conoce a sus discípulos. Él conoce a Pedro. Aunque Pedro ha jurado no negarlo, por supuesto que Jesús sabe que Pedro en su corazón en algún momento va a flaquear y le va a negar. Por supuesto que Jesús conocía quién era Judas desde el primer momento en que lo vio, y es más, desde el momento en que fue concebido Judas, ni siquiera cuando lo vio.
No sabía él que era el traidor hasta el día en que celebró la Pascua, sino desde que Judas estaba en el vientre de su madre. Esa es la omnisciencia de Dios, el saber todas las circunstancias y qué hacer en medio de todas ellas. Y yo creo que es una medicina para nuestra vida el día de hoy, saber que Jesús tiene el antídoto para lo que hoy nosotros estamos viviendo. Mira, Dios no está ajeno de nuestras circunstancias hoy, sino porque Él conoce nuestras circunstancias, Él desea ministrar nuestra vida. ¿Y qué es ministrar? Es una palabra a lo mejor que ahora a ti te puede sonar un poco rara. Ministrar es servir, proveer de las cosas celestiales y de las cosas que necesitamos en nuestra vida para sostenernos. Y yo estoy seguro que Jesús llevó a sus discípulos al aposento alto para poder ministrar su vida y prepararlos para los tiempos que se avecinaban. Y de la misma manera, Jesucristo invita hoy a su pueblo a que Él mismo pueda ministrar en nuestras vidas y prepararnos para estos tiempos. Pero vamos a ir, como nosotros hemos dicho, verso a verso. Mira la primera palabra que Jesús le dice a sus discípulos ahí en el capítulo 14. Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Bueno, no voy a empezar de griego, tengo el perfil griego, pero no voy a empezar de griego, pero la palabra turbar significa inquietar o agitar. Eso significa la palabra turbar. Y es porque el Señor conoce que en momentos difíciles, ¿cómo está nuestro corazón? Nuestro corazón, por supuesto, que está agitado. El corazón de ellos en este momento se iba a agitar de una manera, John MacArthur decía que era como una montaña rusa lo que ellos iban a experimentar, altibajos. Ellos iban a experimentar lo más horrendo que podían haber visto sus ojos, la manera en cómo fue exhibido Jesús públicamente. Eso iba a ser horrendo, pero Jesucristo está preparando el corazón de sus discípulos. Ahora, Jesucristo era alguien como nosotros. Él también era en su humanidad, claro, no era alguien como yo, pero en su humanidad era 100% hombre y Él era 100% Dios. Y siendo 100% hombre, Él experimentaba emociones como tú y como yo. Y yo quiero decirte que estas palabras de ánimo a un corazón turbado era de un propio corazón que estaba turbado. Mira Jesús, Él cómo se sentía antes de hablar con ellos. Él se los dijo ahí en San Juan o en Juan capítulo 12, versículo 27 y 28. Mira cómo Jesús les revela su sentir a sus discípulos. Dice así, ahora Juan 12, 27 y 28 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre, dice Jesús. Claro que Jesucristo está turbado por lo que se avecina. De hecho, en Getsemaní nosotros vemos cómo Él experimenta esta turbación, diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero hay una diferencia entre el sufrimiento o la turbación de Jesús y el mío. La diferencia es que Jesús, desde antes de la fundación del mundo, Él ya estaba preparado para esta hora. En Getsemaní Él no muestra ningún tipo de debilidad. Él está hablando con el Padre, lo que es necesario como cualquiera de nosotros para enfrentar alguna adversidad. Pero Él está totalmente preparado para el sufrimiento y nosotros no. Esa es la verdad. Nosotros no estamos preparados para el sufrimiento. Nosotros no estamos preparados para el dolor. Es por eso que nuestro corazón se agita. Él sí, yo no. Pero mira el corazón de Jesús. Jesús deja de solamente ver lo que hay en su propia turbación y comienza a preocuparse por lo que hay en el corazón de sus discípulos. Ve el corazón de Jesús, es un corazón del reino de Dios. Deja tantita su propia agonía de ir a la cruz y comienza a ver la agonía que comenzaban a hacer en sus discípulos y Él comienza a ministrar a sus discípulos.
para aquietar su corazón. Y Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Jesús quiere proveer de consuelo, pero ese consuelo está en Él. Yo no encuentro, o ninguno de nosotros como hijos de Dios, no podemos encontrar una fuente de paz o una fuente de tranquilidad en nuestras vidas que no sea Él. Mira cómo lo decía el salmista. Esta semana nosotros, desde el día domingo en nuestra predicación, no sé si te has dado cuenta, pero hemos examinado mucho los salmos. Pero mira el Salmo 94, versos del 17 al 19. Mira muy bien cómo decía el salmista. Salmo 94, verso del 17 al 19. Mira bien, decía así: si no me ayudara el Señor, pronto moriría mi alma en el silencio. Mira esta verdad. ¿Quién puede aquietar tu corazón? Dice el salmista, nadie más que Dios. Porque si Dios no me ayudaría, mi alma moriría en un silencio. Hoy seguramente hay muchos corazones inquietos, muchos corazones turbados. ¿Quién podrá calmar ese corazón? Pero también continúa diciendo el salmista, 18 y 19 del Salmo 94. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. Cuando yo decía, yo voy a derrumbarme, tú en tu misericordia me sustentas, dice el salmista. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, que cuando estamos en una circunstancia mala, ¿cómo son tus pensamientos dentro de ti? Cuando estamos en una circunstancia difícil en nuestras vidas, no necesariamente nuestros pensamientos son los más positivos o son los más optimistas o inclusive no son los mejores. Pero dice el salmista, a pesar de esa multitud de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Qué bendición, hermanos. Qué bendición y qué valor es conocer a Dios. Qué bendición es. Y es más en tiempos difíciles, es aún más. Porque Jesucristo había preparado a su propio equipo, a este equipo de sus apóstoles, precisamente para poder enfrentar este momento. Este momento era el más difícil, su crucifixión. Y el Señor nos tiene que preparar también a nosotros para el momento difícil de nuestras vidas. Déjame leerte algo aquí que apunté y quiero compartirlo. Un corazón atribulado solo puede tener ayuda y consuelo necesario en Él y nada más que en Él. Nuestros sufrimientos sin Él no tienen propósito ni descanso y no tienen salida. Wow. Y es una verdad celestial. Nuestros sufrimientos sin Él no tienen propósito, ni descanso, ni salida. Posiblemente alguien que no tiene entendimiento del reino de Dios, no tiene entendimiento de nada. Y alguien que no conoce a Dios, no conoce algo mejor que lo que está pasando en su propia vida. Pero mira nada más, no nada más es una verdad que el Señor quiere consolar y aquietar el corazón de sus discípulos, sino también Él mismo es un vivo testimonio, es un modelo de un corazón que conoce el Evangelio. Un corazón que conoce el Evangelio. No es un corazón ensimismado, no es un corazón que solamente se preocupa por lo que a Él le preocupa. Un corazón que es del reino de Dios, es un corazón que también ve por las preocupaciones de otros. Sí, Jesús va a un momento difícil en su vida. Jesús tenía que prepararse para una cruz. Su corazón se iba a agitar en el Getsemaní, estaba agitado desde antes, pero Él ahora la importancia lo está dando a sus discípulos. Creo que algo que tiene un corazón del reino de Dios es que no solamente mira lo que siente su corazón. Y hoy es un buen tiempo para tener un corazón del reino de Dios. Esta necesidad que ahora nosotros vivimos ha
hecho brotar la envidia y el egoísmo que muchos de nosotros tenemos. Lo ha sacado a la luz. Muchas personas el día de hoy quieren abarrotar, quieren apropiarse de todos los recursos, quieren que a ellos no les pase absolutamente nada. Y es la naturaleza del hombre sentir eso. Pero hoy más que nunca, nosotros nos damos cuenta que todos nosotros estamos conectados. Hoy tú te puedes dar cuenta que lo que le afecta a otro te puede afectar a ti. Y ese es tu temor tal vez hoy. Que lo que le puede afectar a otro también te puede afectar a ti. Pero ¿sabes qué? Siempre debió de haber sido así. Todo lo que le afecte a una criatura de Dios y más a un hijo de Dios nos debe de afectar en nuestro corazón. Jesucristo es este modelo. Tal vez hace 2 meses no nos importaban los 10 millones de abortos de niños, que ni cerca este virus, el coronavirus, va a estar cerca de tal mortandad. Tal vez no nos importaba los 4.5 millones de niños que al año los roban de sus padres para llevarlos al mercado de trata de personas. Nadie está llorando a esos niños, nadie está llorando a esos bebés, porque hoy cada uno está preocupado por su propia vida. Pero un corazón del reino de Dios no solo ve por su vida, y Jesucristo es el mayor ejemplo. Hoy en tiempo de necesidad, Dios puede ministrar tu corazón, sí, pero tú también puedes ministrar el corazón de alguien más. Si el Señor te ha traído paz a tu vida, creo que lo mejor que puedes hacer es traer paz a la vida de otro. Si tú conoces al Señor, lo mejor que puedes hacer es, ahora en estos tiempos, darle a conocer a otro. Y así como tú quieres que el Señor haga algo en tu corazón, seguramente el Señor lo podrá hacer en el corazón de muchos. La pregunta es, ¿solo queremos ahora que que Dios toque y prepare y aquiete nuestro corazón? ¿O habrá algún amigo o familiar que también debería de Dios tocar su corazón? Entonces, cuando el Señor le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, está diciendo, yo puedo tener el control de tu corazón. ¿Pero por qué? ¿A qué más los invita? Una vez que les dice esto, dice así Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Mira esto. Jesús está igualando a Dios. Si tú crees en Dios, cree en mí. Yo soy Dios. Y eso no es algo nuevo. Juan, desde el inicio de su evangelio, en el primer versículo dice así, en el principio era el verbo, su preexistencia habla de su eternidad, el verbo era con Dios, él y Dios son uno, y el verbo era Dios, él es Dios. Y por eso ahora el propio Juan da testimonio que Jesús dice, ¿crees en Dios? Cree también en mí. ¿Qué es lo que tiene que hacer un corazón atribulado para poder aquietarse a sí mismo, activar su fe en medio de sus circunstancias? En medio de nuestras circunstancias, nosotros debemos de conectar lo que yo vivo con mi fe. Y lo que estaban haciendo sus discípulos en ese momento era tal lo que iban a vivir que posiblemente su fe se desconectaba. Como muchas veces pasa en nuestras vidas, enfrentamos situaciones que posiblemente cuando las vemos, como que nuestra fe se desactiva. Y las comenzamos a ver Dios desde otra perspectiva, pero no desde la adecuada. Mira, y cuando en nuestras vidas nosotros apagamos el botón de la fe, van a pasar 3 cosas. La primera, vamos a sufrir más de lo que tenemos que sufrir. Como comúnmente nosotros decimos, hacemos de una gota a un mar. Y posiblemente hay muchas personas que están sufriendo más de lo que deberían de sufrir porque simplemente no están activando en su vida la fe hoy en día. Eso es lo primero que puede pasar. Lo segundo es que nosotros las cosas no las vamos a entender. Sin fe las cosas no las entendemos. Es más, si tú no conoces a Dios, no puedes entender absolutamente nada en esta vida. ¿Por qué? Porque el mundo que tú ves, dice el escritor de Hebreos,
fue hecho de lo que no se veía. Para poder entender todas las circunstancias que están a mi alrededor, todo lo que yo vivo, yo tengo que encender mi mente y entender el reino celestial, porque el reino celestial hizo todas estas cosas. Y cuando yo camino por fe, yo tengo un entendimiento diferente de las cosas. Mi vida camina por fe hacia otras cosas, aunque en lo natural eso parece prácticamente imposible. Pregúntale a Jairo, hermanos. Mira a Jairo, un principal, un rabino de una sinagoga que tiene a su hija que está moribunda. Él se activa su fe y dice, yo voy a ir a Jesús. No entiendo lo que está pasando, pero yo voy a ir a Jesús. Y va con el maestro, trae a Jesús, y cuando viene con Jesús, la gente que ya sabes que cuando las cosas van mal, hay gente muy motivadora, ¿no? Que le dice a Jairo, ¿para qué buscas al maestro? Tu hija ya está muerta. Siempre hay gente así, ¿no? Y Jesús le contesta a Jairo, no temas, cree solamente. ¿Cómo? Me están diciendo que mi hija está muerta. Sí, pero no temas, cree solamente. La fe me hace entender que Él todo lo puede hacer. Sin fe, yo eso no lo voy a entender. Entonces, sin fe puedo sufrir más de lo que de lo que debo sufrir. Sin fe no voy a entender las circunstancias, y sin fe voy a menguar. En cualquiera de nuestras circunstancias que nosotros estemos enfrentando. Tengo un problema aquí que se me está atorando esto. Ahora, la fe a nuestra vida nos da esperanza. Imagínate esto. La fe a nuestra vida nos da esperanza. Con Dios, lo insoportable es soportable, hermanos. No importa lo que tú estés viviendo, tú lo puedes soportar si tú tienes fe. Pero sin ella, lo que tú vivas siempre será insoportable. Y ese es el error de muchas personas. El intentar enfrentar las batallas en diferentes circunstancias de su vida sin fe. El que anda sin luz no sabe en lo que tropieza. De hecho, Jesús se lo dice a sus discípulos ahí en Juan 12. Juan 12, verso 35 y 36. Mira lo que le dice el Señor. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. El que está en medio de tinieblas, en medio de las tinieblas de sus circunstancias, no puede ver ni un rayito de luz a su vida, hermano. Y la fe proporciona la luz que hoy necesitamos. Yo te pido en el nombre del Señor que en estos tiempos enciendas tu fe y conectes tus circunstancias a tu fe, hermano. Ahora, hay algo importante. ¿Qué estás haciendo el día de hoy para fortalecer tu fe? Piénsalo. Si yo enfrento a circunstancias muy, muy duras, ¿qué tanto yo tendré que prepararme en la fe para enfrentar esas circunstancias? ¿De qué manera tú estás hoy fortaleciendo tu fe? Mira, lo que Jesús busca es que la fe de sus discípulos aumente y siga creciendo aún en esas circunstancias. Creen en Dios, crean también en mí. Vamos, crece, ve el mundo con fe. Abre tu mente al reino de Dios. Es lo que el Señor les está diciendo. Mira, yo no sé con qué estás luchando en tu corazón. Yo no lo sé. Pero yo sí sé que sin una gota de fe vas a sufrir en esas luchas. Vas a sufrir. Y lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos, está aquietando su corazón y está moviéndolos a que vivan en fe para evitar ese sufrimiento en su vida.
El antídoto de Dios para la turbación del alma es la fe. Ese es el antídoto de Dios. Deberíamos de tomar esta pastillita cada vez en medio de una circunstancia. Pero vamos más para allá también. Jesús comienza a hablar en el aposento alto con sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Y les dice la razón por la cual lo tienen que hacer. Verso 2 del capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Imagínate, tú estás sufriendo y está inquieto tu corazón. Y el Señor dice, cree, pero el Señor dice, ahora quiero que veas al reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo? Si mis preocupaciones están aquí. No, ahora ve al reino de los cielos. ¿Qué necesitas tú para estar tranquilo hoy? Jesús no les dice, no muchachos, miren, las cosas van a estar bien aquí, todo se va a arreglar. Él dice, no, vean al reino de los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué necesitas tú? Wow, dice, en medio de estas circunstancias, ¿hay un lugar preparado para nosotros más allá de estas circunstancias? Jesús dice, claro. Jesús no solamente es el medio para ocuparse de las circunstancias en esta tierra. Son tan pobres y son tan pequeñas, pero sin embargo Dios nos ayuda con ellas. Pero no es el propósito de Cristo solamente ocuparse de estas cosas pequeñas. Mira, Jesús les enseñaba a sus discípulos en el sermón del Monte de las Bienaventuranzas. Seguramente ya lo has escuchado. Él les decía, mira, por ejemplo, hermano, mira los cuervos. Y no sé si sepas, pero un cuervo abandona su polluelo. Cuando el polluelo nace del cuervo es blanco o gris y el cuervo no lo ve, entonces los cuervos naturalmente abandonan a sus crías. Eso es lo que hacen. Pero esos cuervos no se mueren. Y Jesús dice, mira los cuervos, no cosechan, no trabajan, ni hilan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre los alimenta. ¿No vales más tú que ellos? Un cuervo que tan pequeño es y que tanto valor puede tener al lado de un hijo de Dios. Dice el Señor, bueno, tú vales muchísimo más que un cuervo. Dios se ocupa de las cosas que corresponden de los cielos para abajo, se ocupa de todas, pero aún siguen siendo pequeñas. Pero el Señor se ocupa de las cosas que son más grandes y verdaderas, a las cosas eternas. Y es lo que quiere ahora el Señor, que sus discípulos lo vean. Que ellos comiencen su mente a ver el reino de Dios. Y Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, muchas moradas hay. Pero espera, voy a preparar un lugar para ti. ¿A dónde fue a preparar ese lugar? Esta semana es Semana Santa. Teníamos varias actividades programadas, pero no las podemos hacer. Pero quisiera recordarte algo. No era que en el cielo o en el reino de los cielos no había una habitación. No. Moradas hay muchas. El problema es que yo sin Él no puedo tomar esa habitación. No puedo. Está restringida, está bloqueada para mí. Pero Él, ¿a dónde fue a preparar un lugar para mí? ¿A dónde? A la cruz. Jesús les está enseñando a sus discípulos que su sufrimiento tiene un propósito eterno. Eso les está enseñando. Mi sufrimiento es para preparar en la cruz un lugar para ti en esa morada. Si nosotros lo resumiéramos, la teología que hay en este versículo sería así: Jesucristo fue a la cruz a ocupar mi lugar para que yo pueda ocupar
una morada celestial. Esa es la verdad. Ahora, si Jesucristo se ocupaba y se ocupó de las cosas que eran prácticamente imposibles, bloqueadas para mi vida, y las proveyó, Él no también se ocupará de las cosas que son aún más pequeñas y las proveerá para mí. Mira cómo el apóstol Pablo, hermano, lo decía en Romanos, en Romanos 8:32. Romanos 8:32. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vuelvo a preguntarte, ¿qué necesitas para estar tranquilo? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó, ¿no te dará también con Él todas las cosas? Tal vez en estos tiempos vamos a estar muy perturbados por nuestras necesidades. Pero hermano, mira en tu vida hacia dos direcciones y no nada más hacia una. Hacia dos direcciones. La primera, en donde debe de estar tu mirada, es en lo eterno. En donde ni la orina ni lo demás corrompen. Ahí, en lo eterno. No hacia una dirección a lo que está aquí. Lo que está aquí es completamente temporal. Pero como es temporal, pero es necesario para nuestra vida, también Dios se ocupará de él. ¿Dios se puede ocupar de tu necesidad? Por supuesto que sí, pero es necesario que tu mirada esté hacia lo eterno. Jesucristo les está enseñando a sus discípulos que sus propios sufrimientos tienen un propósito, y el propósito no es separarse. Tal vez lo hará temporalmente de ellos, porque esa es la verdadera turbación de sus discípulos. Ellos han dejado todo por Él. Lo han dejado absolutamente todo por Él. Y ahora Él mismo les está diciendo que Él los va a dejar. Y esa es la inquietud de su corazón, de cada uno de los 11 que están en ese aposento alto. Judas salió en el capítulo número 12, después lo vamos a analizar. Pero el corazón inquieto de los 11 discípulos que están ahí es que su maestro, el Señor, los va a dejar. Pero Él les hace una promesa. Él les hace una promesa que es para cada uno de nosotros. Verso 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Nuestra separación con Cristo es temporal. Y aunque nosotros no estamos separados de Él, el Espíritu Santo está hoy en medio de nosotros. Jesucristo estaba preparándolos a ellos para que pudieran asimilar su partida momentánea, pero no eterna. Porque la promesa es que Él vendrá y tomará los suyos y estaremos con Él eternamente. Tus sufrimientos no te pueden separar de Cristo. Tus sufrimientos te deben de unir a Cristo. Y te unirán a Él no solamente en este tiempo, te unirán a Él eternamente. ¿Sabes qué? La única razón por la cual vale la pena el reino de Dios es porque el Dios Trino lo creó y el Dios Trino gobierna ahí. Es la única razón. Si Él no existiera en ese lugar no valdría la pena. Pero vale la pena porque Él lo preparó para sus santos. Y vale la pena porque no nada más lo preparó para sus santos. Él envió a su Hijo, lo puso en una cruz. Su Hijo resucitó al tercer día y ahora está esperándonos. Y para venir y tomarnos consigo mismo
y ahora llevarnos a nuestra habitación celestial. Wow, hermanos. Es por eso que vale la pena hoy saber que el Padre ha hecho todas estas cosas para que aún en medio de los sufrimientos nuestra vista no esté tan corta como para ocuparse de esta vida, sino aún en medio de los sufrimientos nuestra vista tiene que ser eterna. Entonces, mira, no se turbe vuestro corazón, activa tu fe, cree en Dios, cree también en mí, y ve hacia lo eterno. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar para ti. Y por último, mira lo que Jesús termina diciendo, que es una verdad increíble para el cristiano. Del 4 al 6. Y sabéis a dónde voy, y sabes el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Tomás, Tomás, Tomás. Mira lo que muchas veces a nosotros nos pasa en medio de nuestras circunstancias. Podemos saber un camino, pero al mismo tiempo olvidar ese camino en medio de las circunstancias. Es decir, sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Como que tú no sabes qué hacer, pero sí sabes qué tienes que hacer. Durante 3 años, Jesucristo ministró a sus discípulos, les habló del reino de Dios, les enseñó el camino hacia la cruz, hacia donde Él iba. Y ahora Tomás dice: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. Era más la agonía que estaba en la vida de Tomás, que lo hacía turbarse para no darse cuenta que él ya debía de saber a dónde iba su Señor. Y a veces así pasa en nuestra vida. Nos bloqueamos como en un buen mexicano dice: ya me bloqueé, ya no sé qué hacer. Así está Tomás. Y eso pasa con un corazón turbado. Eso pasa cuando hay incredulidad. Eso pasa. Pero qué bueno que Tomás hizo esa pregunta, porque detrás de esa debilidad va a venir una palabra poderosa que Jesús va a decir. Jesús le responde, verso 6. Jesús le dijo: ay, Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás, por hacer una pregunta, por enseñar, por hacer que el Señor abriera su boca y nos enseñara los 3 medios de gracia que en estos tiempos de dificultad ahora debemos recordar y debemos de tomar. El camino, la verdad y la vida es Él. Si tú estás en un momento de dificultad, en un momento de debilidad, y tú conoces a Cristo, hermano, tú ya conoces el camino. Ya lo conoces. Si tú un día confesaste al Señor, a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ya conoces el camino para tener la paz en tu vida. Sabes lo que tienes que hacer. Pero si tú no conoces al Señor, verdaderamente tú estás peor que Tomás. Tú no sabes el camino. Todos tus caminos pueden llevar a ningún lado. Ve a ese camino. Sí, es angosto, pero lleva la vida. No todos lo encuentran, pero lleva la vida. Ahora debemos de reflexionar en el primer medio de gracia en nuestras vidas. Debemos de examinar nuestros caminos. Yo te voy a compartir algo. El Señor, cuando hacía juicio sobre la tierra, hacía juicio sobre la tierra a causa de su pueblo, para que su pueblo examinara los caminos. Cuando venía un juicio de Dios para Israel, Israel no le echaba la culpa a los sirios, etcétera, 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 las circunstancias. Israel sabía que si el Señor hacía algo en esta tierra, era a causa de ellos. El Señor está haciendo algo hoy, sí. Pero en una de sus epístolas, Pedro dijo que el juicio empieza por la casa. Y si el Señor está haciendo algo hoy, el pueblo de Dios debe de examinar sus caminos. ¿Realmente hoy estoy en el camino que el Señor me mandó?
Realmente hoy mis caminos a mí me van a proporcionar la paz que necesito, me van a proporcionar lo que realmente necesita mi corazón hacia lo eterno. Si tú no estás en el camino de Cristo, no vas a ningún lado, no vas a ningún lado. No vas a tener absolutamente nada. Brother, hermano, hay tantos vagabundos en esta vida. Hay tantos vagabundos aquí que no tienen dirección, no tienen consejo, no tienen paz, no tienen dónde descansar sus sufrimientos. Esa vida realmente es la vida más triste que un hombre pueda tener, no tener dirección eterna a su vida. ¿Valoras que el Señor te haya mostrado el camino? Él mismo lo es. Mira lo que decía el salmista, el Salmo 73. Salmo 73, verso 23 al 25. Es el Salmo de Asaf. Salmo 73, del verso 23 al 25. Asaf, una vez que ha hablado con el Señor y le ha presentado todas sus quejas, todas sus inconformidades, todos sus sufrimientos también, Asaf le dice una verdad: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. A pesar de los sufrimientos, dice Asaf, a pesar de mis inconformidades que yo te presenté, a pesar de que yo no entendía tu justicia, porque ese es el principio de ese salmo, dice, a pesar de que yo estaba tan ciego en mi vida, con todo, tú estuviste conmigo. Posiblemente tú no te des cuenta en medio de tus circunstancias porque te estás quejando de ellas. Pero el Señor, si el Señor no estuviera contigo, esas fueran mayores. Dices, Asaf, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mira a dónde está apuntando Asaf, a lo eterno, a lo eterno. Esto pasará y después me recibirás en gloria. 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él es el camino. Sigue el camino. Pero ahora pensemos, ¿has invitado a Jesús al camino de tu vida? ¿O tú has ido al camino de Jesús, aun cuando tengas que dejar tu propia vida? Qué cómodo es solamente invitar a Jesús que venga a mi vida. Pero lo verdadero es aún dejar mi propia vida, mis propios caminos, para ir a los de Él. Y hoy el Señor nos ha dado el tiempo, ha enviado esto bajo sus propósitos que son agradables y buenos, para que le busquen, para que busques ese camino. Hoy tienes el tiempo necesario, hoy ya no tienes pretextos. Este camino no es doctrina, no es religión, no es filosofía, es una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Pero hay otros dos medios de gracia que Jesús habla. Él es camino y Él es también verdad y Él es vida. Y nosotros necesitamos verdades para nuestra vida. Y esas verdades, amado hermano, están en esta escritura. Aquí están las verdades para vida que tú necesitas hoy en estos tiempos. La escritura no es un libro que se lee simplemente, no es un libro que se memoriza nada más, sino es un libro que se aplica a nuestras vidas y es un libro del cual nos alimentamos. El escritor de la carta a los Hebreos decía que es tan viva y eficaz, es tan viva y eficaz. La palabra de Dios hoy debe despertar nuestro corazón en estos tiempos. Debe darnos una nueva mente, nos debe dar entendimiento
del porqué de todas estas cosas. Ya las vamos a hablar. El porqué de la aflicción, el porqué del sufrimiento y el porqué de la prueba. Dios ya lo ha revelado en su palabra. Pero antes de entender el porqué y entender todas las cosas, te tienes que alimentar de ella. La palabra nos acerca a Dios porque nos puede dar sus pensamientos y su consejo, y la palabra nos instruye. Y hoy en día necesitamos demasiada instrucción en estos tiempos. Solo la palabra de Dios puede traer un corazón a Cristo, lo puede ordenar y puede hacer su obra. Hermano, estamos en el aposento alto. Escucha a tu Señor. Escúchalo. No se turbe vuestro corazón. Activa tu fe. Mira lo eterno. Ve hacia ese camino que el Señor te ha llamado. Conoce esa verdad y vive la verdadera vida en tu vida. Terminamos diciendo lo siguiente. Sé que en nuestra casa nos tardamos aquí 1 hora y media, pero hoy no es para 1 hora y media. Pero quiero concluir con lo siguiente. La persona que debería de tener más esperanza en medio de este mundo es el cristiano. Porque es el único que en verdad camina en esperanza. Porque su esperanza no reside en sus propias fuerzas o en sus propios méritos, sino esa esperanza reside, en la cruz de Cristo. Y esta semana, recuérdalo. Mira cómo Dios orquesta todas las cosas. Esta semana el Señor hizo que cada uno de nosotros estemos en la casa, tengamos el tiempo necesario. Y esta semana reflexiones cómo Jesús fue a preparar una morada al Padre en la cruz. Cristo no fue a la cruz en vano. Cristo no fue a la cruz porque hoy tú y yo tengamos un corazón agitado. Cristo no fue a la cruz para que tú y yo vivamos sin fe nada más por nuestras circunstancias. Cristo no fue a una cruz para que nada más tú y yo nos estemos preocupando por el aquí, por el ahora de esta vida. Cristo fue a una cruz para que tú y yo veamos lo eterno y nosotros tengamos esperanza. Para eso fue a una cruz. Permite que hoy ministre tu corazón a Él. Permite hoy que aún en tu debilidad de la fe, que Él te fortalezca en la fe. Y recuerda que tu vida no está hecha solo para el aquí y para el ahora, para estos tiempos. Tu vida está hecha para lo eterno. Vive el camino, vive la verdad y vive la vida. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Este fue la primera porción que estaremos viendo del aposento alto en estos tiempos. Ve a tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto ahora te recompensará en público. Es ahora que el pueblo de Dios no puede vivir en temor como otros pueblos, porque en esta semana recuerda la victoria que nos espera. La victoria lo veremos el día domingo. La victoria está en una tumba vacía. Ahí está nuestra victoria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque hasta el día de hoy nosotros podemos reconocer que en nuestras debilidades solo tú has sido nuestro ayudador. Pero Señor, queremos que tú ministres hoy también nuestro corazón. Padre, tú conoces todas las cosas de nosotros y sabes lo que hoy nosotros necesitamos. Provee la paz que hoy tu pueblo necesita. Provee de tu Espíritu Santo que traiga consolación, esperanza y alivio, que sea medicina a nuestros huesos y refrigerio a nuestro cuerpo. Hazlo, Señor. Padre, enséñanos a caminar en esta vida por fe. Enséñanos a caminar en esta vida mirando hacia lo eterno. Que nuestros días en esta tierra las podamos aprovechar, pero aprovechándolas contigo. No queremos desaprovechar ni un día en esta tierra.
Sé tú, Señor, sosteniendo nuestra vida. Llévanos, Señor, llévanos, sosténnos en medio de estos caminos que nosotros no lo logramos entender, pero tú los has preparado. Y que tu mano, como decía el salmista, que tu mano hasta el día de hoy nos guíe, que tu mano hasta el día de hoy nos sostenga, aun cuando nuestro pie se resbale, tú nos sostendrás, Señor. Gracias, Padre, por estas palabras, que no solamente son palabras motivacionales, sino son palabras de vida eterna. Ayúdanos a descansar en ellas. A ti te damos la gloria, Señor. Y podemos decir hoy, que se haga tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.